Y ahora viene este escriba fariseo también con una de estas preguntas típicas de discusiones, digamos, rabínicas, para saber cuál era la opinión de Jesús al respecto. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y tiene su sentido que le hiciera esta pregunta, porque en la ley de Dios, en la Torá, según los rabinos, había hasta 613 preceptos. Finalmente ha habido un hombre, el hombre Dios, Jesucristo nuestro Señor, el que ha conseguido amar a Dios como se merecía. Amarlo con ese amor que nosotros le negamos al desobedecerle. Señor, gracias exactamente por todo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo a Jesús le sale al paso un escriba, un fariseo, en este caso escriba, que le pregunta cuál es el primero de los mandamientos. Ya antes a Jesús le habían venido los herodianos junto con fariseos, ¿no?, para ver qué decía él sobre si era lícito pagar tributo al César o no. Luego también le vinieron unos saduceos, ¿no?, discutiendo sobre la resurrección de los muertos. Y ahora viene este escriba fariseo también con una de estas preguntas típicas de discusiones, digamos, rabínicas, para saber cuál era la opinión de Jesús al respecto. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y tiene su sentido que le hiciera esta pregunta, porque en la ley de Dios, en la Torá, según los rabinos, había hasta 613 preceptos, entre ellos de pureza ritual, cultural, moral. Había preceptos leves, preceptos graves, había una jerarquía también entre ellos, y había como una necesidad de descubrir detrás y debajo de este cúmulo asfixiante de preceptos y de normas, cuál es aquel que es como el alma de todos estos preceptos, aquel que orienta hacia su centro y da unidad a todos los mandamientos, evitando dispersarse por estos centenares de preceptos secundarios, ¿no?, y ir a lo que es realmente esencial. Y ahí la respuesta de Jesús, que cita las Escrituras, en este caso el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero no solo eso, sino que además Jesús, sin habérselo pedido, le dice cuál es el segundo en importancia. Y esta vez lo saca también de las Sagradas Escrituras, de otro libro,
el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el hecho de que Jesús haya citado dos textos de dos libros distintos de la Sagrada Escritura ya nos está diciendo la importancia que tiene para nosotros los cristianos la palabra de Dios y cómo debemos leerla y meditarla en nuestra oración personal. De ahí sacó Jesús estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y con eso dio unidad a todos los otros mandamientos y permitió destacar, subrayar, ¿no?, cuáles eran los más importantes y los que dan sentido a los demás en la medida en que se refieren y se orientan al amor a Dios y el amor a los demás. Para nosotros es relativamente sencillo, al menos a nivel teórico, que estos dos son los principales mandamientos de la ley de Dios, porque ya nos lo enseñaron de pequeñitos en la catequesis. Yo al menos me acuerdo que me hicieron memorizar, y de hecho a los de aquí de la parroquia también les vamos a hacer memorizar a su debido tiempo los 10 mandamientos. Todavía me acuerdo perfectamente de cuáles son los 10 mandamientos y por su orden. No, en fin, no voy a preguntar ahora, preguntaré al final de la misa, y el que no lo sepa todos y por orden no saldrá hasta que se los sepa todos y por orden. Y luego al final decía, y los 10 mandamientos se resumen en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto es algo que llevamos como interiorizado, ni que sea a nivel teórico, que esto es así, pero en aquella época no era así, ¿no? Y entonces, ¿quién es el que ha llevado a plenitud el amor a Dios y al prójimo? Jesucristo. ¿Y dónde, cuándo ha llevado a plenitud el amor a Dios y al prójimo? Pues especialmente durante toda su vida, pero especialmente en la cruz. En la cruz Jesús lleva a plenitud el amor al prójimo, porque precisamente muere por nosotros en la cruz. Es ese amor que le lleva a dar la vida por nosotros. El amor de Jesús llega hasta el extremo por nosotros en la cruz, porque muere por nosotros, por nuestra salvación. Y también lleva a plenitud el amor a Dios en la cruz. Podríamos decir que, y esto ha de ser una gran satisfacción para todos nosotros, ¿no? Por fin Dios Padre ha sido amado como se merece. Finalmente ha habido un hombre, el hombre Dios, Jesucristo nuestro Señor, el que ha conseguido amar a Dios como se merecía. Amarlo con ese amor que nosotros le negamos al desobedecerle y que le negamos cuando pecamos. Por fin ha habido un hombre que a lo largo de toda su vida ha llegado a amar a Dios Padre como realmente se merecía. Es precisamente en la cruz, amando a Dios hasta el extremo y a nosotros los hombres, donde ha tenido el mayor y más excelente acto de culto a Dios. Cristo en la cruz nos enseña que el verdadero culto a Dios consiste en el amor a Dios y al prójimo. Por eso el escriba, ante la respuesta de Jesús, dice: es verdad, esto vale más que todos los sacrificios y holocaustos. El verdadero culto a Dios es el amor a Dios y al prójimo hasta el extremo. Y precisamente en la misa se actualiza, se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, donde llevó el culto a Dios a su plenitud, amando a Dios y al prójimo hasta el extremo. Por eso únicamente, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, podremos llegar a la plenitud del amor a Dios y al prójimo. Solo si entramos en el ámbito del amor a Dios y nos nutrimos de ese amor, podremos amar como Él ama. Y nos adentramos en ese amor de Dios cuando, una vez bautizados, nos unimos cada vez más íntimamente a Jesús a través de la comunión que recibimos en la misa y que continuamos luego en nuestra oración personal. Su amor nos transforma, nos sana y eleva nuestro amor
hasta hacerlo participar del suyo, para hacernos participar de su amor. Nos da su misma capacidad de amar. Nosotros, comulgando, podemos llegar a amar a Dios y a los demás con el mismo amor del corazón de Cristo, con el mismo amor que le llevó a dar su vida en la cruz. Por eso el amor a Dios es primero, porque si nos adentramos en ese amor, podremos amar a los demás como como Cristo los ha amado y los ama. Amaremos a los demás no solo con nuestra capacidad humana de amar, sino con la capacidad de Cristo que tiene de amar. Y podremos así, amando a Dios, los demás salen ganando, porque los amamos más y mejor, porque el amor de Dios purifica nuestro amor y lo eleva, haciéndonos participar de su mismo amor para que los amemos como Él los ama. Así también nosotros podremos amar incluso a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos de los cuales quizá todavía tenemos cierto resentimiento en nuestro corazón, porque a aquellos familiares, amigos, compañeros de trabajo, podremos llegarlos a perdonar y amar, porque participamos del amor de Cristo, el amor que le llevó a morir en la cruz, perdonando a aquellos que lo estaban crucificando y también a nosotros que con nuestros pecados le crucificamos. Por eso, en la medida en que estamos unidos a Cristo y participamos de su amor, podremos llegar a perdonar y amar como Él hizo en la cruz. Y amar a Dios, a veces es verdad que es fácil, a diferencia, ¿no?, pues de a veces de personas pues que nos hacen daño, pero a veces amar a Dios se nos puede volver difícil cuando la vida se nos pone cuesta arriba. A veces, ¿cómo poder amar a Dios en esos momentos en los que aparecen dificultades, sufrimientos, cuando aparece una enfermedad grave en nuestra vida, cuando aquello que tanto anhelo, que tanto busco, no llega? Cuando a uno le cuesta llegar a fin de mes, cuando una persona ha perdido el trabajo y su situación se alarga con toda la incertidumbre, inseguridad que da y que puede derivar en enfermedades. ¿Cómo poder amar a Dios en esos momentos? Se nos hace difícil, no voy a decir todas las causas, pero una de las causas es porque muchas veces de una manera, quizá no del todo consciente, pero acabamos culpabilizando a Dios de esa situación difícil y dura que nos toca vivir en esos momentos. También a veces porque tenemos una mentalidad demasiado, digamos, posesiva, egocéntrica de nuestra vida. Nos creemos que nuestra vida nos pertenece. Nos constituimos en el centro de nuestra vida y todo, incluido Dios, tiene que girar en torno a nosotros. Y cuando nuestra vida no se desarrolla por los cauces que nosotros habíamos imaginado, entramos como diciendo, no puede ser, ¿no? Y es porque entendemos nuestra vida de una manera demasiado posesiva, como si todo dependiera de nosotros y nuestra vida es para nosotros y todo se tiene que dar como nosotros pensamos. Pero es que esto no es así. Pero ¿cómo amar a Dios en esos momentos? Pues nos lo enseña Cristo en la cruz. Cristo en la cruz nos enseña que el amor a Dios está por encima de todo, que es la razón y el sentido de su vida, que antes es Dios y el amor a Dios y el cumplimiento de sus designios que el evitarse su dolorosísima pasión. Y es verdad, el amor a Dios y el cumplimiento de sus designios en nuestra vida está por encima y pasa por delante de cualquier desgracia personal o familiar, de cualquier problema o dificultad, por dura que sea. Y es paradójico, porque en la vida de Jesús el momento de máximo sufrimiento coincide con el momento de su máximo amor a Dios y a los demás.
Ahí donde a muchos se les apaga el amor a Dios, Jesucristo lo lleva a su máxima potencia. En la cruz nos enseña que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, no la suya, que su vida no es para Él, es para el Padre, que confía plenamente en Dios Padre y le parece perfecto cómo se ha desarrollado su vida. Y la cruz es el broche de oro. Que también nosotros podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que es lo que decimos en el Padre Nuestro. Sírvete de mi vida para lo que tú quieras. La pongo a tu disposición. Mi vida es más tuya que mía. Tómala y haz de ella lo que quieras. Y que en todo momento de nuestra vida podamos decir aquello que una vez recibí por WhatsApp, una foto de un cartel que ponía: Señor, gracias exactamente por todo. Claro, en un momento que lo estás pasando mal, poder decir gracias, Señor, exactamente por todo, por lo bueno y por lo malo, es difícil. Y yo, parafraseando a Jesús, ¿no? Me pregunto a mí mismo y os pregunto a vosotros, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará este amor en la tierra? Pues solo lo encontrará en la medida en que nosotros nos unamos a Cristo y participamos del amor de Dios, porque solo así, hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida, podremos y seguiremos amando a Dios hasta el extremo. Pues pidámosle a la Virgen María, que es la criatura que más ha amado a Dios, que incluso en el momento de ver a su Hijo morir en la cruz, siguió diciendo que sí a Dios, que seguía amando a Dios hasta el extremo, que siguió amándonos a nosotros, que éramos los que crucificábamos a su Hijo. Incluso en ese momento de máximo dolor, la Virgen dice que sí, que ama a Dios y sus designios de amor, aunque estos pasen por tanto sufrimiento hacia su Hijo, hasta el punto de morir y dar la vida por nosotros. Que la Virgen María nos ayude hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida, como ella, y con la gracia de Dios poder decir sí, gracias, Señor, exactamente por todo lo que me ha pasado en la vida. Que así sea.